días. Llegamos a viernes para cerrar esta primera semana de introducción al estudio de Dios, hacia el conocimiento de Dios. Y en este caso quiero recordar que el domingo tratábamos de responder a la pregunta ¿por qué es importante el estudio de Dios? Y dijimos que es importante porque afecta nuestra vida, que es importante porque enfoca nuestra vida, que es importante porque afirma nuestra vida y finalmente el estudio de Dios es importante porque deleita nuestra vida. Hoy tenemos unos versículos muy hermosos del Salmo 119. El versículo 12 dice, bendito seas tú, oh Señor, enséñame tus leyes. Y el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Luego tenemos el versículo 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El versículo 125, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Y finalmente una cita de 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 10, donde dice, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oh, cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él pone algo en nuestro corazón, hambre y sed de justicia, como explicábamos en aquella bienaventuranza en uno de los lunes del verano. Hambre y sed de justicia, un deseo de Dios, un deseo de la palabra de Dios, una búsqueda de alimentarnos espiritualmente. Y esa precisamente es una señal de que somos hijos de Dios. Cuando hay apetito espiritual es porque hay vida espiritual. Si perdemos el apetito, estamos perdiendo la salud. Y si dejamos de alimentarnos, finalmente vamos a morir, porque no hay vida sin alimentación. Y cuando vemos una persona que no tiene hambre ni sed de Dios, nos preocupamos realmente porque no hay señales de vida. Ahora bien, queremos meditar en la verdad. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos transformar el conocimiento acerca de Dios en conocimiento de Dios? Porque hay una diferencia. Yo puedo tener un montón de información en mi mente, en mi cabeza, pero no conocer a Dios personalmente. La regla para llegar a ello, dice Packer, es exigente, pero simple. Consiste en que transformemos todo lo que aprendemos acerca de Dios en tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y alabanza a Dios. Y es por eso que es muy interesante este tiempo de meditación que tenemos cada día, porque luego de esta reflexión, yo espero que tú tomes un tiempo para orar. Por eso acabamos con una oración escrita. Pero esa es mi oración escrita. Tú debes hacer la tuya. Tú debes buscar al Señor de una manera personal. Esta meditación debe llevarte a una búsqueda íntima del Señor. Y esa oración luego se debe transformar en alabanza y en adoración. Hoy contamos con móviles y con dispositivos donde fácilmente podemos encontrar canciones, himnos que inspiran nuestro corazón y mueven nuestras emociones a la adoración y a la búsqueda del Señor. Dice Packer que quizás alguna idea acerca de la oración solemos tener, pero a veces nos falta saber qué es la meditación. Es fácil que así sea, ya que la meditación es un arte que se ha perdido en el día de hoy y los creyentes sufren gravemente cuando ignoran esta práctica. Es decir, leo la Biblia, leo un versículo rápidamente en la mañana y luego salgo a la carrera a enfrentar el día sin detenerme
en la presencia del Señor, sin reflexionar sobre lo que he leído y la forma en que eso debe impactar mi vida. Y él dice, la meditación es la actividad que consiste en recordar, pensar y reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de las obras, el proceder, los propósitos y las promesas de Dios, aplicando todo a uno mismo. Es una magnífica definición de lo que es la meditación. Pensar, reflexionar en la forma en que Dios actúa, en la forma en que Dios procede, en los propósitos que Él tiene y que revela a su pueblo, mediante incluso las historias, la vida del pueblo de Israel, lo que Dios se proponía llamando a los patriarcas, trabajando en sus vidas, tratando de cambiar sus corazones. Y como dice Pablo, cosas que quedaron escritas para nuestra advertencia, para que no cometamos los errores que ellos cometieron. Y eso es precisamente lo que Dios intenta en nuestra vida. Se añade una referencia más, es la actividad del pensar consagrado que se realiza conscientemente en la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios y como medio de comunicación con Dios. Cuando yo comparto este devocional, lo hago sintiendo que el Señor está aquí conmigo. Lo hago con la expectativa de que al recibirlo en tu casa, allí del otro lado del mundo, o aquí en Galicia o en cualquier lugar de España donde puedas estar escuchando esto, lo hagas sintiendo que el Señor está contigo, que el Señor está presente y que es Él el que está hablando a tu corazón. Estamos a la vista de Dios, estamos contando con la ayuda de Dios. Pablo oraba por los efesios para que Dios alumbrara su entendimiento y pudiesen saber la altura del llamamiento que habían tenido y el poder de la resurrección que estaba a su alcance para que esto afectara y transformara sus vidas. Y esta meditación es un medio de comunicación y de comunión con Dios. Tiene como fin aclarar la visión mental y espiritual que tenemos de Dios y permitir que la verdad de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Se trata de un modo de hablar consigo mismo sobre Dios y uno mismo, más aún, con frecuencia consiste en discutir con uno mismo a fin de librarse de un espíritu de duda, de incredulidad, para adquirir una clara comprensión del poder y de la gracia de Dios. Oh, qué objetivos altos tenemos en estos devocionales. Qué desafío, querido hermano, hermana, de buscar la presencia de Dios, de conocer al Señor a través de este estudio y poder descubrir que Dios es un Dios de poder y de gracia. Esto tiene como efecto invariable el humillarnos cuando contemplamos la grandeza y la gloria de Dios y nuestra propia pequeñez y pecaminosidad. Pero también tiene el fin de alentarnos y darnos seguridad, traer consuelo a nuestro corazón para emplear el vocablo con el antiguo sentido bíblico del mismo, mientras contemplamos las inescrutables riquezas de la misericordia divina desplegadas en el Señor Jesucristo. Estos son los puntos que él destaca en ese sermón que leíamos el lunes de Spurgeon, un joven pastor de solo 20 años que desafiaba a su congregación a una experiencia verdaderamente sublime y fascinante. En la medida que vamos profundizando más y más en esta experiencia de ser humillados y exaltados, aumenta nuestro conocimiento de Dios y con él la paz, la fortaleza y el gozo. Dios nos ayuda, por lo tanto, a transformar
nuestro conocimiento acerca de Él de este modo, a fin de que realmente podamos decir que conocemos al Señor. Oh, qué privilegio, qué bendición tenemos al ser hechos hijos de Dios. Conocer al Señor implica que nos conocemos a nosotros mismos, que nos damos cuenta de quiénes somos, qué identidad tenemos, qué es lo que Dios se propone hacer en nuestras vidas. Pablo dirá, somos embajadores en nombre de Cristo. Como leíamos en la epístola a los Efesios, que viváis conforme a la dignidad del llamamiento que hemos recibido. Hemos sido llamados a la familia de Dios, a vivir como hijos de Dios, y eso debe producir en nosotros paz, fortaleza y gozo. ¿Es tu experiencia hoy? ¿Es mi experiencia hoy? Encuentro consuelo, descanso, fuerza en la presencia del Señor y en mirar la palabra de Dios y encontrar a este Dios de amor y de gracia que me llama a conocerle. Conoce al Señor. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, como el salmista pedimos hoy, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Queremos profundizar nuestro conocimiento de tu persona y de tus propósitos. Y queremos que esto tenga efectos prácticos, transformadores en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que sea así en cada una de nuestras vidas. En tu nombre. Amén. Que tengáis un muy buen fin de semana. Estad atentos al mensaje del domingo y que como pueblo de Dios podamos conocer al Señor. Ese será nuestro tema la semana que viene, el pueblo que conoce a su Dios. Que Dios os bendiga.